I hasta León XIV. Papa León I, el Magno, pontificado, 29 de septiembre de 440 a 10 de noviembre de 461. León I, conocido como León el Magno, fue uno de los pilares fundamentales del papado antiguo, y el primero en ser venerado oficialmente con el título de Magno, el Grande, por la monumental influencia que ejerció tanto en el plano teológico como en el político. Nació en la región de Toscana a finales del siglo IV, en una época donde el Imperio Romano de Occidente se encontraba en decadencia, y la Iglesia comenzaba a emerger como una fuerza espiritual y administrativa, capaz de sostener los vestigios del orden clásico. Su elección como papa en el año 440 no solo marcó el ascenso de un hombre de férrea voluntad y elocuente intelecto, sino también el inicio de una transformación radical del rol del obispo de Roma, que pasaría de ser una figura de unidad litúrgica a convertirse en el centro doctrinal y moral de la cristiandad occidental. Durante sus 21 años de pontificado, León I definió las bases teológicas de lo que sería la doctrina católica durante siglos. Su carta al patriarca Flaviano de Constantinopla, conocida como el Tomo de León, fue clave en el Concilio de Calcedonia del año 451, donde se proclamó con autoridad que Cristo poseía dos naturalezas, divina y humana, unidas en una sola persona. Esta declaración doctrinal puso fin a décadas de controversias cristológicas y cimentó la autoridad teológica del obispo de Roma sobre las iglesias de Oriente y Occidente. Sin embargo, León I no fue solamente un teólogo, fue también un estadista firme y valiente. En el año 452, cuando el temido Atila el Huno avanzaba hacia Roma con sus tropas, fue León quien salió personalmente a su encuentro en el norte de Italia. En uno de los momentos más emblemáticos de la historia papal, logró persuadir al azote de Dios de que diera media vuelta sin atacar la ciudad. Aunque los detalles exactos del diálogo se han perdido en la leyenda, el resultado consolidó a León como el gran defensor no solo de la fe, sino del pueblo romano. 3 años más tarde, en el 455, cuando los vándalos de Genserico sí lograron entrar en Roma, León volvió a desempeñar un papel crucial. Aunque no pudo evitar el saqueo, intercedió para que se respetaran las iglesias y se limitara la violencia contra los ciudadanos. Así, en medio de la descomposición del imperio, León asumió un papel que trascendía la esfera religiosa. Se convirtió en el rostro visible del orden, la mediación y la continuidad romana. En su obra escrita, que abarca sermones, cartas doctrinales y reflexiones pastorales, se percibe a un líder con visión universal, preocupado por preservar la ortodoxia, reforzar la jerarquía eclesial y dotar de autoridad real a la sede romana. León I murió el 10 de noviembre del año 461, pero su legado sobrevivió siglos. Fue proclamado doctor de la Iglesia y canonizado poco después. Su figura sentó el modelo de pontífice, que actuaría no solo como pastor espiritual, sino como árbitro moral y protector de los pueblos. Para muchos, su pontificado representa la transición entre la Roma imperial y la Roma cristiana. Desde entonces, cada papa que ha llevado el nombre León ha vivido bajo la sombra luminosa del primero, el Magno, el orador que venció a Atila sin empuñar una espada, y el teólogo que definió la naturaleza de Cristo con palabras que aún resuenan en los concilios y catecismos del catolicismo. Papa León XIII. Pontificado. 20 de febrero de 1878 a 20 de julio de 1903. León XIII, nacido como Vincenzo Gioacchino Pecci en Carpineto Romano en 1810, fue uno de los papas más influyentes del mundo moderno, y el primero en tender un puente consciente entre la tradición doctrinal de la Iglesia y los desafíos intelectuales, políticos y sociales de la modernidad. Elegido tras la larga y conservadora era de Pío I de Día, León XIII llegó al trono pontificio con una visión más conciliadora, intelectual y reformadora. Su formación fue brillante. Políglota, filósofo, diplomático y teólogo, había sido nuncio en Bélgica y obispo de Perugia, donde ya mostraba preocupación por el papel de la Iglesia en la cuestión obrera. Al asumir el papado en 1878,
encontró una iglesia replegada, despojada de sus estados pontificios y enfrentada con los nuevos estados nacionales, en especial con el Reino de Italia. Lejos de encerrarse en el lamento, León XIII adoptó una estrategia de apertura intelectual y reposicionamiento moral. Su legado es vasto, pero su encíclica Rerum Novarum, publicada en 1891, es la joya de su pontificado, el primer documento de la Iglesia dedicado enteramente a la cuestión social. En ella, León XIII defendió los derechos de los trabajadores, denunció los excesos del capitalismo industrial y rechazó el socialismo materialista, proponiendo una tercera vía basada en la justicia, la caridad y el respeto mutuo entre empleadores y empleados. Este texto inauguró la doctrina social de la Iglesia, una de las contribuciones más originales del papado contemporáneo. Además, fomentó el estudio del tomismo, promovió la restauración de la filosofía escolástica, incentivó el diálogo con la ciencia y abrió espacios de colaboración diplomática con gobiernos que antes eran considerados adversarios. Murió a los 93 años, el 20 de julio de 1903, tras 25 años de pontificado. Fue el papa más longevo en la historia hasta ese momento y uno de los más respetados, tanto dentro como fuera de la Iglesia. León XIII transformó el papado en una voz moral moderna, capaz de dialogar con el mundo sin renunciar a su identidad espiritual. Papa León XIV. Pontificado, 2025 presente. Robert Francis Prevost. El Papa León XIV, nacido como Robert Francis Prevost, en Chicago en 1955, representa una figura profundamente singular en la historia moderna del papado. De origen estadounidense y naturalizado peruano, su vida y trayectoria encarnan un cruce de culturas, lenguas y misiones que reflejan la diversidad del catolicismo del siglo XXI. Ingresó a la Orden de San Agustín y fue enviado como misionero a Perú en los años 80, durante un periodo marcado por la pobreza extrema, el conflicto armado interno y la presencia del terrorismo. Allí, en medio de las montañas del norte del país, desarrolló una pastoral cercana, sencilla y profundamente comprometida con los más pobres. Su experiencia misionera, junto con su formación académica, obtuvo un doctorado en Derecho Canónico en Roma, le dieron una perspectiva universal de la Iglesia, al tiempo que mantenía una raíz profunda en la vida parroquial. Antes de su elección como Papa en el cónclave de 2025, Prevost se había desempeñado como prefecto del dicasterio para los obispos y miembro de importantes comisiones vaticanas. Su elección fue recibida como una señal de renovación, continuidad espiritual y liderazgo pastoral. Al tomar el nombre de León XIV, evocó tanto la tradición de los pontífices reformadores como la valentía de figuras como León I y León XIII. En sus primeros pronunciamientos ha defendido el diálogo interreligioso, la ecología integral y la necesidad de una iglesia sinodal, centrada en la escucha y el discernimiento colectivo. Se ha mostrado especialmente atento a los temas de migración, justicia social y defensa de la vida, en un mundo cada vez más polarizado. Aunque su pontificado aún está en desarrollo, León XIV ya ha captado la atención mundial por su tono sereno, su claridad doctrinal y su cercanía humana. Su figura parece encaminar al papado hacia un nuevo equilibrio entre tradición, presencia global y renovación pastoral.